La urticaria crónica espontánea es una afectación que puede generar muchos problemas a aquellas personas que lo padecen y a sus familiares. Según estudios realizados en Francia y Alemania, en promedio una persona con urticaria gasta $900 a $3.000 por año. Como ya les mencioné en videos anteriores, se utilizan los antihistamínicos para el manejo de la misma, ya sea en dosis habituales o en dosis aumentadas, ayudando de esta forma a controlar la enfermedad en un 20 a un 70%. Pero lamentablemente no siempre se va a dar una respuesta esperada con este tipo de tratamiento, por lo cual tendríamos que buscar otros tratamientos alternativos. Y en este video voy a hablarles al respecto de eso, de otras alternativas para el manejo de la urticaria crónica espontánea. Ante el fracaso del tratamiento se podría utilizar el omalizumab o la ciclosporina. De esta forma podríamos aumentar ese porcentaje de control que llegaba a un 70%, hacer que esta aumente a un 30 o a un 40%. Pero antes de hablarle de estos tratamientos, sería muy importante definir cuándo afirmar o cuándo estar seguros de que el tratamiento que una persona lleva para la urticaria crónica espontánea es aquel que le está ayudando a controlar la misma. A continuación les hablaré de algunos parámetros que permiten evaluar el tratamiento y de esta manera definir si el tratamiento está siendo efectivo. Si te está gustando este video, no te olvides darle me gusta y suscribirte al canal, y de esta forma pues me incentivas a hacer más videos al respecto. Entre los parámetros que se consideran para determinar si un tratamiento está ayudando a controlar la urticaria serían los siguientes: 1. La calidad de vida, y 2. La actividad de la enfermedad o el control de la misma que percibe el paciente. Por lo tanto, será muy importante determinar y cómo utilizar adecuadamente este estudio o esta evaluación para determinar si se está controlando adecuadamente. De esta forma podremos recién pasar al tratamiento con medicamentos alternativos para el manejo de la urticaria crónica espontánea, por ejemplo el omalizumab. Los scores o test para evaluar el control de la urticaria han ido variando. Algunos mencionaban que sería adecuado ver cómo se comporta la enfermedad el último mes y otros consideran la última semana. Es muy importante que para poder siquiera incluir o poder al menos ya estar pensando en un tratamiento mayor o distinto al uso de antihistamínicos, sería muy importante que el paciente ya haya estado recibiendo antihistamínicos a dosis máximas, a dosis altas máximas. Y esto es debido no solamente porque uno desea o quiere que el paciente mejore, sino también por el costo. El costo de tratamientos distintos o alternativos al tratamiento de la urticaria crónica, como el uso del omalizumab, va a variar significativamente con el precio que tienen los antihistamínicos, que son más accesibles a la economía de la población. Por ejemplo, se podría considerar el uso del omalizumab en aquellas personas que hayan utilizado por un mes antihistamínicos a dosis máximas elevadas, esto hasta 4 veces superior a la dosis habitual. Una indicación, por ejemplo, de este medicamento del omalizumab sería de 300 miligramos por mes. Y a continuación yo les voy a hablar de un grupo de pacientes que recibió el omalizumab de 300 miligramos por mes durante 6 meses, y les voy a explicar qué tan efectivo fue este tratamiento. No te olvides que si deseas una consulta conmigo, pues me puedes escribir al WhatsApp ahí en el número que estás viendo a continuación, y de esta forma pues podrás tener una atención personalizada, contarme tu caso, si has tenido estudios, exámenes o tratamientos pasados, y de esta manera buscaré la forma de darte un diagnóstico preciso y un tratamiento. Estos pacientes que recibieron este tratamiento todos eran mayores de 12 años de edad, con diagnóstico de urticaria crónica según las guías internacionales. Aparte, en este estudio se excluyó o se sacaron aquellas personas que tenían otras enfermedades sistémicas que probablemente pudieron haber desencadenado la urticaria,
Además, también se separó o se excluyó a las personas que estaban recibiendo corticoides las últimas 3 semanas. Y esto debido porque el uso de los corticoides pudo de alguna forma pues aminorar los síntomas y de esta forma enmascarar los mismos, y de esta manera no se hubiera podido determinar si el omalizumab era tan efectivo, ya que por ahí estaba también la influencia del uso de corticoides. Y en este estudio también pues se excluyó o se retiraron aquellas personas que también estaban cruzando con la presencia de angioedema. Y si no sabes qué es el angioedema, pues te invito a que entres al enlace que está encima de mi cabeza, y ahí pues he hecho un video acerca del angioedema. En total, en este estudio se incluyó a 420 personas que recibieron omalizumab. El promedio de edad fue de 47 años, pero el rango del mismo varió entre 16 a 68 años. Obviamente que para aquellos que eran menores de edad, sus tutores firmaron un consentimiento para el estudio, incluyéndolos a ellos. De todo este grupo, más del 70% eran mujeres, un 71.4%. Se pudo determinar que el omalizumab es un tratamiento alternativo y de resultados notorios, siempre y cuando ya se hayan agotado todas las medidas mencionadas anteriormente, como el uso de antihistamínicos a dosis altas. El problema con este medicamento es su alto coste, ya que no en todos los países el seguro de salud los puede brindar. Por tal motivo, siempre será muy importante poder definir con exactitud el diagnóstico, poder llevar el tratamiento indicado como se le ha explicado al paciente, para que de esta manera se pueda descartar de que el paciente está siendo refractario al tratamiento, es decir, que no está respondiendo al mismo, ni de esta manera pues no se esté gastando dinero o se esté perdiendo el tiempo con tratamientos que ya no le ayudarían al paciente. En estos casos ahí pues entraría el uso de este medicamento. Este medicamento se indica su uso en mayores de 12 años a una dosis de 150 a 300 miligramos cada 4 semanas. Y la dosificación de la misma no va a depender de la presencia o la cantidad de inmunoglobulina en la sangre del paciente o del peso corporal. Y hasta el momento son escasos o no son definitorios los estudios de por cuánto tiempo se debería utilizar el mismo para el control definitivo de esta enfermedad. Gracias por tu atención, espero que te haya gustado este video. Voy a ahondar más en este tema en los próximos videos que presentaré. Espero que te haya gustado el mismo, y si fue así no te olvides darle me gusta, compartir este video, y ya te estaré hablando de más temas en relación a la urticaria. Hasta pronto.